Se supone que ahora estaba grabando, para comenzar ya bien con la ayudantía. Hoy día nos corresponde revisar dos temas importantes, que vendría siendo un problema en transporte, visto desde grafos, de idea de nodos y arcos, y modelos de optimización estocásticas, también con generación de nodos, en estricto rigor en árbol de escenarios. ¿Ya? El problema de transporte siempre tiene una modelación bastante interesante, o bien estructurada. Vamos a considerar un ejemplo bastante particular. Vamos a considerar que tenemos una fábrica de cervezas y esta fábrica de cerveza debe abastecer a 5 clientes. Debe despachar cajas de cerveza, que eso vendría siendo una unidad para cuantificarlo bien en el ejercicio. Y tenemos nuestros costos asociados de transporte y también las demandas que requiere cada cliente. Ya me falta especificar la demanda de cada uno, que está acá, ¿ya? En el archivo. Con esto, ya la primera revisada del problema de transporte, tenemos nuestros nodos de origen, que vendrían siendo las fábricas, y nuestros nodos de destino, los clientes. Lo vamos a ver de una forma tradicional en primera instancia, en donde vamos a definir un conjunto de partida, un conjunto I y un conjunto de llegada J. Y dentro de esa formulación tradicional, un supuesto bastante importante es que todos los arcos están conectados. Y en caso que no estén conectados, siempre se le asocia que el costo que une fábrica y cliente en este caso sea muy elevado para que no considere esa ruta como viable, ¿ya? O se puede optar por una formulación alternativa que juegue con los costos y una variable binaria que cuantifique si es que está permitido el paso o no, ¿ya? Esto es muy similar a la actividad 4 que hicieron, pero no en la formulación tradicional, sino que una formulación vista en grafos. Bien, con esto, el modelo principal está descrito acá abajo, en donde nuestro interés radica en minimizar los costos de transporte, sujeto a las limitaciones de capacidad de producción de nuestra fábrica, y además el cumplimiento exacto de la demanda. ¿Ya? Esto se puede visualizar tanto en la función objetivo como en las restricciones. La notación, si nos damos cuenta, es con los subíndices de nuestros nodos de origen, por decirlo así, y nuestros nodos de llegada. Vamos a plantear esto en Payomo, desarrollo o archivo que ya tienen en su poder. Vamos a discutirlo. Se realizó una pequeña variación ante la representación de los resultados en comparación al primer taller en Python, ¿ya? La representación de los datos, los resultados mejor dicho, son visibles, pero no manejables, en el sentido de que nos muestran los resultados, pero no podemos tomar esos datos y jugar con ellos, sino que lo vemos, pero no podemos utilizarlo. La formulación antigua en el taller número 1, sí podíamos rescatar los valores de manera tal que podríamos utilizarlos eventualmente, ¿ya? Bien, la formulación clásica, llamar nuestro entorno de Payomo. Paco, Cuéntame. a eso antes como que lo guardábamos en una lista y después como los teníamos en una lista podíamos mostrar los que queríamos así. Exacto. Ya. Ahora vamos a mostrar todos los que queramos, pero sin tener que guardarlo en un diccionario, que es lo que se guardó, ¿ya? Ya. Bien. Bueno, en estos momentos, como posee en el código, va a ser un poco más expedito la revisión. No es muy distinto a lo que vimos antes, se introducen algunos conceptos nuevos. Desde la definición, o sea, desde llamar al entorno Payomo para poder plantear el problema, el print solver out siempre false, y vamos a trabajar con un modelo concreto, como lo hemos hecho desde el taller número 1. Lo interesante ahora, que el conjunto de nodos de origen y el conjunto de nodos de llegada, en este caso las fábricas y los clientes, se van a utilizar el comando set que trae Payomo. En este caso, nosotros vamos a definir una lista que contenga los nodos de origen, y el comando set lo que nos va a realizar, por decirlo así, va a generar un conjunto, valga la redundancia, que describa cervecería A y B, ¿ya? Podemos hacerlo manual, sin ningún problema, pero vamos a aprovechar esto en la próxima formulación. Después vamos a definir los nodos de llegada, que en este caso va a ser J, y va a estar cada cliente, var 1, var 2, var 3, hasta el var 5.
Ahora, otra característica importante, dado que estamos usando funciones desde Payomo, que podemos otorgarle nombre a esos conjuntos. A nuestro conjunto de origen lo vamos a llamar cervecerías, que en este caso debería ser la fábrica, y nuestros nodos de llegada, J, le vamos a asignar el nombre bares, ¿ya? Como recomendación, en aula, si no me equivoco, hay un libro de Payomo, ¿ya? Entra en mucho más detalle en la declaración de conjunto y parámetro de lo que vamos a revisar hoy día. Bien, con eso listo, vamos a definir nuestro parámetro de capacidad de fabricación de cada fábrica. Lo vamos a asignar al modelo como A, y vamos a usar el comando param para poder generar un parámetro. Esto va a estar relacionado con los nodos de origen, y esto tiene como origen el comando ini, hace referencia de dónde proviene esa información. En este caso proviene de un diccionario que contempla la información de los nodos de origen, y la respuesta del diccionario correspondería a la capacidad de fabricación. Bien, vamos a definir los parámetros de demanda a través de la letra B, modelo B, y nuevamente con el comando param. En este caso, como está relacionado con el conjunto de llegada, se le indexa de que está relacionado con los subíndices de llegada, y proviene del diccionario que está descrito de esta forma. Cada cliente requiere 500 unidades, 900, y así sucesivamente. Ahora lo interesante, que tiene mucho símil con lo que vieron en AMPL, en un modelo de transporte, es la declaración de los costos por ruta. En este caso, el ejemplo que estamos revisando, existen todas las conexiones posibles. Entonces, declaramos cada conexión, desde el nodo origen hasta el nodo de llegada, y en la definición de este diccionario, cuando tenga este parámetro de entrada, nos va a arrojar 2. Y así sucesivamente. Y, en particular, este parámetro de costos, lo vamos a indexar como el parámetro D, que está relacionado con los conjuntos de origen y de llegada. ¿Y de dónde proviene este parámetro de costo? Del diccionario anterior. Y acá le asociamos el nombre costo de transporte. Bien, lo que hemos hecho hasta el momento ha sido simplemente definir los costos, los conjuntos y los parámetros necesarios para nuestro problema. Lo que vamos a hacer ahora, siguiendo la lógica de AMPL o lo que hemos visto en el taller número 1, es definir nuestra función objetivo y las restricciones. ¿Ya? Bueno, acá me adelanté un poco, como vi la definición. Lo que tenemos aquí es la asignación de los costos. ¿Ya? Aquí creamos el parámetro D, que tiene los subíndices, y provienen de la matriz de costo, y aquí se lo asignamos de forma eficiente. Luego, definimos nuestra variable X, que tiene como conjunto Y, conjunto J, y las cotas en caso de que sea necesario. En contraste, en comparación al taller 1, nosotros usamos con la condición de no negatividad, within no negative, y además le asignamos el nombre cantidad de cajas. ¿Ya? La ventaja de asignarle nombres a cada cosa en este problema, que al momento de representarlo va a aparecer efectivamente con su nombre, ¿ya? No simplemente como X o Y, sino que se le asigna efectivamente el nombre. Ya, hice la cosa al revés, definí las restricciones, la función de oferta. La oferta va a estar dada según nuestra formulación descrita de esta forma, en donde necesitamos que la oferta, que es la capacidad de producción, no sea mayor o igual que lo que podemos fabricar, y esto va a ser la suma con respecto a todos los destinos, es decir, para la cervecería A, lo que despacha tiene que ser menor o igual a lo que le llega a cada cliente. Y para la cervecería B tiene que ser menor o igual a lo que despacha a cada cliente, que estaría escrito de esta forma. Y lo importante aquí, que la sumatoria es con respecto a todos los clientes. De inmediato le asignamos esta restricción al modelo. Continuamos con la siguiente restricción, en donde vamos a imponer que la demanda se cumpla, el mayor o igual e indiferente. Entonces, la suma
de la cantidad transportada con respecto a cada cervecería tiene que ser igual a la demanda. ¿Ya? Es decir, que al bar número 1, todo lo que llega de la fábrica B y la fábrica A tiene que satisfacer la demanda. ¿Bien? Y de inmediato se lo asignamos al modelo. Vamos a asignar ahora la función objetivo a nuestro modelo. La función objetivo es minimizar el costo de transporte. En este caso, vamos a sumar con respecto a nuestro parámetro de costos, multiplicado por nuestra variable de decisión, y esto con respecto a los subíndices o a los conjuntos de origen y de llegada. De inmediato, se lo asignamos al modelo, nuestra función objetivo, con el nombre de objetivo. Este comando es nuevo, que es lo que les comentaba sobre otra forma de representar los datos. Bueno, vayamos post-process. En el cambio anterior nosotros teníamos un pre-process y un post-process. Y esta información de función queda inamovible, dado que son los requerimientos para mostrar los resultados. Adjuntamos que nos muestre la función objetivo y que lo rescate desde el modelo PyOmo de nuestra función objetivo, cuando se haya resuelto. Y además, que las variables X que están en nuestro modelo, que serían las cantidades despachadas, las muestre además. Resolvemos el problema con un código un poco más acotado. Y finalmente, mostramos los resultados. Lo anterior es una formulación clásica de un modelo de transporte en donde todos los arcos están conectados. Si lo ejecutamos, nos vamos acá, ejecutamos play, esperamos un poquito, me faltó el igual. Ahí sí. Y tenemos nuestro problema resuelto. ¿Ya? Lo interesante ahora, no sé si puedo hacer zoom, bien, sí puedo. Lo interesante ahora, que los resultados los expresa de forma genérica, en comparación a la anterior en que nosotros generábamos un diccionario con los valores del parámetro y después los mostrábamos. Un proceso algo tedioso, pero nos permite jugar con esos valores. En cambio, esta representación solamente nos muestra nuestra variable X según los subíndices que definimos desde un principio. En este caso, lo que nos interesa, qué columnas nos interesa, vendría siendo el valor de cada uno de ellos, y además el valor de la función objetivo. En este problema, y dadas las características de los parámetros, la función objetivo asciende a 8600, y tenemos esto de acá. Esto viene siendo, nuevamente, la formulación tradicional. ¿En dónde se cae esto? En que si nosotros definimos que un arco no existe de forma de costo, por ejemplo, eliminé la conexión desde la fábrica A al cliente número 2, y si ejecutamos, nos vemos con el problema de que no existe la conexión, y así un problema. Lo que se hace usualmente, o lo que desarrollaron algunos en la actividad número 4, que le asignaban un costo bastante elevado, y así se evitaba el uso de esa ruta. Ya si nos damos cuenta, la cervecería, la conexión A con el bar 2, al tener un costo elevado, decide no despachar. ¿Ya? Eso vendría siendo una alternativa para poder evitar esa ruta o decir no existe esa conexión. Bien. Ya. Tenemos listo nuestro problema. Vamos a evolucionar con la notación. Vamos a revisar un poco acá el archivo. Vamos a incorporar ahora lo que es una representación de grafos de las conexiones anteriores que tenemos aquí. Y vamos a especificar lo que es un nodo de origen, un nodo de destino, el conjunto de todos los nodos y además todos los arcos. Importante, los arcos pueden ser todos o pueden ser los permisibles. Ya los permisibles hay que considerar aquellos que no se permite aquella conexión. Bien. Pato, tengo una duda. ¿Cuál era lo que había que corregir en los archivos? ¿Cuál archivo? Ya. Que del costo, de la matriz de costos, o el parámetro costo, se copia el original, del B0, y se copia en el B1.
Ah, ok. Gracias. Estupendo. Bien. La representación anterior, usando la idea de grafos, es muy similar. Lo que cambia es que nosotros al momento de representar que no sobrepase la capacidad de fabricación, está representado de esta forma. Vamos a sumar todos los despachos con respecto a los destinos, ¿ya? Pero estos destinos tienen que estar dentro de los arcos permisibles. En el cumplimiento de la demanda, vamos a sumar con respecto a todas las fábricas, pero estas fábricas tienen que estar dentro de los arcos permisibles. Los parámetros no cambian, la representación sí un poco. Nos damos cuenta además que la sumatoria se ve representada a través de un grafo, que el par ordenado pertenezca a los arcos, y esa vendría siendo la diferencia entre la formulación tradicional a una formulación con grafos. Vamos a representar esto en Payomo. Lo que cambia no son los parámetros, siguen siendo exactamente los mismos. Lo que sí vamos a conversar es sobre las rutas o los nodos. El conjunto de nodos vendría siendo la unión del nodo de origen con el nodo de destino, para contemplarnos todos, pero en la formulación no se requieren. Lo que sí se requieren son los arcos. ¿Cómo vamos a construir los arcos? Dentro de la formulación en Payomo, el conjunto, el comando conjunto, permite hacer el producto cruz entre los nodos de origen y los nodos de destino. El producto cruz lo que nos va a ser la representación de todos los arcos posibles. La forma en que se realiza es de esta forma. Vamos a decir que el conjunto va a tener un origen que está representado por el conjunto de origen, producto cruz, que está representado por un asterisco en este caso, con los nodos de llegada. Lo que hace es la representación de todos los arcos. Bien, al tiro vamos a comentar qué significa esto. Ante esta reformulación, la oferta o la demanda, vamos a aprovechar la misma instancia que pertenezcan en cada conjunto de llegada, en cada conjunto de origen. Y lo interesante, en comparación a lo anterior, es que nosotros vamos a imponer que cada i, j esté en las rutas disponibles. Esa es la variante en comparación a la forma tradicional, que nosotros estamos indicándole que esa ruta, o que la suma de los j esté en la ruta permitida. ¿Ya? Esto lo vamos a replicar en ambas instancias. Es la primera modificación, o las dos modificaciones que podemos hacer en contraste al modelo anterior, que especifiquemos que j, cuando sumemos con respecto a todos los destinos, esté en los arcos permisibles, y en el caso que queramos sumar con respecto a todos los orígenes, sus arcos estén permitidos. Bien, si resolvemos esta formulación, es de esperarse obtener los mismos resultados, dado que es una forma distinta de representarlo, pero es exactamente igual. Bien, algo que no mencioné, que la función objetivo, en comparación a la anterior, vamos a buscar la función objetivo, se sumaba por cada subíndice, o sea, por cada conjunto de origen y destino. En cambio, en la nueva formulación, vamos a sumar en cada par ordenado que pertenezca a las rutas. ¿Bien? Exacto. Con eso, súper bien. ¿En qué es lo que se cae este modelo? Es que asume que todos los arcos son permisibles. En caso que nosotros queramos decir, ¿sabes qué? No me interesa incluir nuevamente la fábrica A con el cliente número 2. Al eliminarlo, asumimos que no existe esa conexión y es de esperarse un error. El modelo nos dice, ¿sabes qué? El subíndice no está, no se encuentra. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es una variante. ¿Ya? Esta variante está relacionada con lo siguiente. El modelo ruta B, hice referencia a B de válidas, rutas válidas, que vienen desde los costos. Nosotros en los costos siempre vamos a representar aquellas rutas que son válidas, que tienen un costo asociado. Lo menciono a modo de contraste, dado que la actividad 4, aquellas rutas que no estaban conectadas,
era un guión o efectivamente no existe un costo, porque no está permitido. Bien, lo que vamos a exigir ahora, en la misma formulación que tenemos, es que en vez de verificar que el I, J pertenezcan todos los arcos habidos por haber, si existe, que estos arcos si estén en las rutas válidas. Al tiro voy a comentar un detalle. ¿Qué representan esas rutas válidas? Nuestra matriz de costos, que es esta, está representada en un diccionario. Vamos a aprovechar esa ventaja como diccionario para poder rescatar las llaves de ese diccionario, las entradas. Que las entradas en este caso representan las conexiones permitidas. Si lo representamos en la consola de comando, acá abajito, y lo ejecutamos, lo que nos muestra es una lista con todas las conexiones. Y vamos a aprovechar esa lista y la vamos a representar como un conjunto. De esta forma. Lo que está haciendo es representar las llaves del diccionario como un conjunto de tuplas, de pares ordenados. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verificar que todas las operaciones que hagamos, en vez de que sea en todos los arcos posibles, sean en todas las rutas verificadas, que esas las asociaremos a los costos. Hacemos la modificación pertinente en el comando if de la sumatoria, que la suma esté dentro de las rutas verificadas, y si ejecutamos, incorporando el valor faltante que eliminamos, deberíamos obtener, me faltó una S, deberíamos obtener el mismo resultado. Bien, 8600 y los mismos parámetros. Ahora, la ventaja en comparación a lo anterior es que si nosotros imponemos que no exista una ruta, se resuelve de la misma forma, pero especifica el modelo, ¿sabes qué? No le asigno nada a la ruta que no está permisiva, no sea permisible. Bien, esta variante puede aumentar un poco más si es que nosotros le decimos a la variable x que los subíndices no sean todas las conexiones, sino que sean las conexiones válidas. ¿Qué es lo que va a hacer en comparación al modelo que discutimos hace 5 segundos? Que en vez de representar la variable como none o no existente, sino simplemente la suprime. Bien. Todo lo que estamos haciendo es formular el problema según nuestras necesidades. Se me ocurrió la forma interesante de que, como los costos representan las conexiones válidas, vamos a trabajar desde ahí. ¿Ya? Indiferentemente si es que trabajamos con todas en los subíndices de x, el problema va a ser lo suficientemente bueno para no asignarle información a ese parámetro. Bien. Hasta el momento, ¿hay dudas, consultas o inquietudes? No. Sencilla. Ya, chicos, somos 10. ¿Ya? Esto acá vendría siendo como el hincapié, o el puntapié inicial, ahí sí, para poder representar modelos estocásticos a través de escenarios, ¿ya? La utilización de grafos. Ustedes vieron en clases un modelo estocástico desde su formulación determinista a uno de 2 etapas y eventualmente a uno de 3 etapas, ¿cierto? Que era una compañía de gas. Sí, vimos el de gas. Ya. Lo que vamos a hacer va a ser discutir un poco ese modelito, que quizás nos pueda ayudar un poco más al entendimiento de la actividad 5, pero ya creo que con la reorganización del enunciado mejoró harto. Bien, nosotros vamos a considerar un problema que es el abastecimiento de una compañía de gas para poder planificar su compra y almacenamiento durante los años. Vamos a considerar el siguiente problema o modelo, en donde conocemos los costos de transporte, o sea, los costos de adquisición de los gas y además los costos de almacenamiento. Nuestro interés es minimizar nuestro costo operacional, cumpliendo con el balance año a año. ¿Ya? Vamos a representar esto en Payomo
y eventualmente vamos a revisar las variantes ante la incorporación de etapas. Al igual que en el problema anterior o los problemas que hemos revisado, vamos a llamar nuestro entorno PyOmo. Vamos a trabajar nuevamente con un modelo Concrete Model. Y acá viene lo importante, en cómo vamos a definir los parámetros. En general, usé la formulación vista en ABPL. No es tan modificada, así que no debería haber mucho problema en ello. Vamos a definir el conjunto de periodos con una lista que contiene los primeros 2 años en el modelo determinista. En los costos de adquisición en ambos años es de 5 unidades monetarias. La demanda que enfrenta nuestra compañía de gas son de 100 unidades cada año. No constamos con un inventario inicial. Y el costo de almacenamiento va a ser de 1 unidad monetaria. Bien, esto en el modelo determinista, bastante sencillo. Vamos a definir nuestras variables de decisión en el modelo, que vamos a retomar la notación del taller número 1. Nuestra variable va a depender del subíndice T, y le vamos a imponer la no negatividad. Bien, nuestra función objetivo, nuevamente la minimización de costos, lo vamos a representar de esta forma. De inmediato se lo anexamos al modelo. Eventualmente la restricción que está involucrada en el problema simplemente es de balance. En este caso, en comparación a la definición en ABPL, consideré la utilización de los comandos if y elif, porque en el periodo número 1 necesitamos hacer uso del inventario inicial. En este caso no es necesario, dado que es 0, pero en caso de que los parámetros cambien, es necesario. En nuestro periodo número 1, representamos nuestro balance, que está extraído desde el modelo de ABPL, y desde el periodo 2 en adelante, representamos el balance, incorporando ahora que el inventario sí sea variante ante el tiempo. De inmediato anexamos las restricciones a nuestro modelo, y con esto ya está formulado. Tenemos nuestros parámetros, tenemos nuestra función objetivo y restricciones, por lo que podemos ya resolverlo. El post-process de PyOmo vamos a definir que nos muestre la función objetivo, que nos muestre las cantidades compradas o adquiridas, y además que nos muestre las cantidades almacenadas. Vamos a usar nuestro solver Gurobi, y vamos a imponer que los resultados se guarden. Ya resolvemos nuestro modelo. La representación de resultados ahora es mucho más sencilla en comparación al taller número 1, dado que si ejecutamos esto, se expresa de inmediato. En esta primera instancia, en el modelo determinista, tenemos que nuestra función objetivo es de 1000 unidades monetarias, y acá tenemos la distribución de compra y almacenamiento en los primeros 2 años, ya en nuestra planificación. Bien, esto vendría siendo la formulación determinista. Si ahora es de nuestro interés incorporar la segunda etapa sujeta a una probabilidad, que está descrita del siguiente grafo. Vamos a considerar que la etapa número 1 es el año 1, y la etapa número 2 es el año 2, ¿ya? Que estará representado por esos niveles. Cada escenario va a estar asignado por un nodo. En este caso la etapa 1, como no depende de la variabilidad, está asociada al nodo 1. En cambio la etapa número 2, como posee 3 escenarios, tenemos 3 nodos, cada uno asociado con su probabilidad. Vamos a considerar 3 escenarios, que vendría siendo normal, con probabilidad de 1/3, y los costos y demanda asociados. Cada escenario, su probabilidad y sus costos y demanda. Y lo interesante ahora es cómo se representa cada nodo, o cada etapa en nuestro modelo. Vamos a redefinir nuestras variables de decisión. Acá, bueno, ocurrió un enroque en esos dos, tiene que ser T, G. Nuestra variable de decisión de compra y de almacenamiento van a depender de los subíndices T y G. G lo que representa es en qué nodo nosotros nos encontramos en nuestro espacio temporal. Si nos damos cuenta, en el periodo número 1, el único nodo disponible que hay es el nodo número 1, en cambio,
si nos ubicamos en el periodo número 2, tenemos 3 nodos posibles, que sería el nodo 3, 2, 3 y 4. Bien, esta formulación es lo que importa en PyOmo, en cómo nosotros vamos a representar eso, el árbol de escenarios. Bien, nos vamos a ir al archivo número 2 de gas spneos 2. Tanto del periodo hacia arriba, sí, exactamente igual. Lo que vamos a discutir es lo siguiente, en cómo representamos nuestros parámetros G, G de T, que dependen del tiempo. G lo vamos a definir como un diccionario, que el diccionario de entrada tiene relación con los periodos en que nosotros vamos a trabajar. En el periodo número 1, nuevamente, se encuentra el nodo 1, que está representado acá. En el periodo 2, nos encontramos con los nodos 2, 3 y 4. Bien. Ante la formulación de este problema, me vi en la necesidad de generar el conjunto de todos los nodos. A esta altura no me acuerdo si lo utilicé o no, porque estuve batallando harto con los subíndices, hasta que se logró. ¿Ya? Lo que hacemos con esto es recorrer el periodo de tiempo, que es esta lista de acá, y a su vez recorremos cada G según el periodo temporal. Y lo que hacemos en este caso es que nuestro parámetro n represente todos los nodos. Hay un tips en Spider muy interesante, que no se mencionó en el taller 1, mientras conversaba con Arturo sobre la utilización de Spider, mencionó que puede ser muy utilizado. Nos damos cuenta que cuando nosotros programamos, y al ejecutar el código nos damos cuenta que existen pequeños errores, pero eso es al momento de terminar el código. Puede ser de interés que a medida que nosotros avancemos con el código, vayamos revisando si es que está bien o no. Hay algo que es ejecutar el código por bloques. ¿A qué me refiero con ejecutar el código por bloques? Si nosotros seleccionamos aquel código que nosotros queremos ejecutar y que se almacene en la RAM de ejecución, es seleccionar fin F9. Lo que hace, ejecuta el código en ese bloque de información. Si nosotros vamos avanzando con los códigos, por ejemplo, quisiéramos saber qué representa todo esto, lo ejecutamos y queda directamente almacenado ya. En caso que queramos representar n, que era el fin de lo que comento, queda representado de esta forma. Bien, la ejecución por bloque puede ser mucha ayuda para mitigar los errores de forma local y no global. Bien, vamos a indexar la probabilidad según por nodo y espacio temporal. En la primera etapa, o en el año 1, solamente existe el nodo 1, por consecuencia, posee probabilidad 1. El segundo año, como se representan 3 nodos, que vendría siendo 2, 3 y 4, y cada uno de ellos con una probabilidad de 1/3. Una pequeña observación, el 1 se agrega con el punto 0, dado que hay versiones de Python a veces que el 1/3 lo deja como 0, lo deja como el valor entero. Y si nosotros le agregamos el coma 0, lo representa como flotante, float, entonces nos deja representado como el 0,3 periódico que es utilizado. No, pero Pato eso se arregló ahora. Ya no va. ¿Ya no? No, en la versión es 3.7 ya no. El Spider además que es 3.7. Qué penita. Yo todavía estoy con la versión 2.7 en mi cabeza. Ya. Gracias, Leo. Leonardo. ¡Qué antigua está! Ya. Somos vieja escuela. ¿Cómo, Chagui? Somos vieja escuela. Sí. Vimos Python en el 2014. Bien, definimos nuestro parámetro de probabilidad. Con eso vamos a definir nuestro parámetro de precio de compra, que está representado por los escenarios que tenemos. Nuevamente, en nuestro espacio temporal 1 solamente se encuentra disponible el nodo 1 con un costo de 5. En nuestro espacio temporal 2 nos damos cuenta que tenemos 3 nodos disponibles. Entonces el nodo 2 tiene un costo de 5, el nodo 3 un costo de 6 y el nodo 4 un costo de 7,5. La demanda, de la misma forma en que hemos definido los parámetros anteriores, la definimos
Y lo importante acá, se define un parámetro que se llama parent, que hace referencia a, entre comillas, la variable no anticipatividad, pero más aún, más que anticipatividad, liga las variables que deben ser iguales entre la realización. En este caso, cada escenario sigue siendo independiente, por decirlo así, pero sí o sí depende del nodo 1. Lo que nosotros sacamos aquí, en el nodo 2, depende de lo que hayamos escogido en el nodo 1. ¿Y cómo lo vamos a representar? Que en el espacio temporal 2, siempre el nodo 2, 3 y 4 depende del nodo 1. ¿Ya? Eso lo vamos a utilizar eventualmente en el inventario, ¿ya? Porque al terminar el periodo 1 nosotros guardamos un inventario, que este inventario sirve en cada nodo. Nuevamente el inventario inicial, el costo de almacenamiento, y ya está listo. Bien, acá está la diferencia. Nuestras variables X dependen de dos cosas. Depende del espacio temporal en que nosotros estamos trabajando, sea el año 1 o sea el año 2, y además en qué grafo o en qué nodo, en estricto rigor en qué nodo, estamos trabajando. Por lo que me vi en la necesidad, al momento de programar esto, generar un conjunto que se llama index. Al igual que en el ejemplo de transporte, en donde teníamos los arcos permisibles, esto busca los nodos que están representados, ¿ya? Porque nosotros no tenemos toda la combinación de nodos, es por decirlo. Por ejemplo, en el nivel 1 no tenemos un nodo 1, 2, 3 que represente el año 1 y después un nodo 3, 4 y 5 que represente el año 2. Lo que nosotros vamos a representar es exactamente los nodos que tenemos para los subíndices de X y para Y. Para ello hacemos un doble recorrido. Hacemos un recorrido dentro de la lista T y eventualmente un recorrido dentro de la lista G. Y eventualmente esta lista index va a representar todos los pares ordenados que pertenecen al problema. En este caso, en el año 1, el único par que está permisible para X o para Y es el 1, 1. En cambio, en el año 2, nosotros tenemos el 2, 2, el 2, 3 y el 2, 4. Si ejecutamos esta parte del código, voy a ejecutar la parte de arriba primero, antes de que se me olvide. Ejecutamos esta parte del código para poder representar lo que les comento. Y llamamos a index. Y lo que les comentaba, lo que representa acá sería todos los pares ordenados que están representados en nuestro problema. El 1, 1, el 2, 2, el 2, 3 y el 2, 4. Que tiene relación con todos los parámetros. Si nos damos cuenta, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Ya, esto es importante. Fue algo que estuve batallando una hora más o menos, entendiendo cuál era el problema que tenía. Ya. Esta representación de aquí. Bien, representamos nuestra variable de compra, nuestra variable de almacenamiento. Con estos subíndices no vamos a generar más de los que necesitamos. Y vamos a imponer no negatividad y los nombres pertinentes. En la función objetivo representamos la probabilidad. ¿Dónde está? Bueno, no lo expresé. Hubiera sido bueno escribirlo. La probabilidad, según el espacio temporal y según qué nodo también, por el costo de compra y el costo de almacenamiento. Y vamos a sumar con respecto a qué cosa? Con respecto al TG, que esto está representado en los índices permitidos. Bien, vamos a ejecutar el código para que no nos falte nada. Bien, indexamos nuestra función objetivo a nuestro modelo como total cost y representamos nuestra función o nuestra restricción de balance para cada periodo. En el periodo número 1, como no depende de cada escenario, en este caso T de 1, en este G en particular, corresponde a 1. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando indexamos para un tiempo mayor que 1? Para un tiempo mayor que 1 debemos representar el balance que representan los nodos 2, 3 y 4 en nuestro espacio. Para ello es el mismo balance tradicional, lo que compramos
Espérense. Se ha cerrado. ¿Estoy así en remisión, chicos? Sí, Ya que a mí sí. me aparece un mensaje que dice: se ha cerrado la sesión porque se ha iniciado sesión con su cuenta desde otro dispositivo. ¿Le El aparece que profe está te grabando inicia la todavía, cuenta. cierto? Sí. Ya. Quizás el Continúo. profe abrió su computador y se le abrió su cuenta. Puede ser también. Es que hay 3 personas que tienen la clave o el acceso al profe, que es Claudio, el profe y yo. Lo que tengo entendido. Bien, esto es importante. La segunda restricción, que corresponde al balance de los nodos 2, 3 y 4, es lo que tenemos, o sea, lo que compramos, más lo que tenemos del inventario anterior, menos lo que queremos guardar para el próximo periodo, y la demanda que estamos enfrentando. El por qué anexamos un parámetro de parents, que vendría siendo la dependencia del inventario en este caso, porque el inventario depende de la realización anterior. Y de esta forma, el T-1 hace referencia en el periodo anterior, y esto de acá, según el parent, estamos en un tiempo mayor que 1, en este caso es 2. Si nosotros nos vamos a nuestro parámetro parent, nos damos cuenta que para el periodo 2, independientemente del nodo 2, 3 y 4, siguen dependiendo de 1, que en este caso acá es la realización del año 1. Bien, esto de acá liga la realización anterior. Ya, con esto listo, lo anexamos en nuestro modelito y eventualmente resolvemos, o sea, hacemos el post-process para que nos muestre la función objetivo, lo que compramos y lo que almacenamos. Lo que cambia es la formulación. Los datos, según nuestra necesidad, y los resultados siguen siendo al igual que el modelo determinista, no cambia, ¿ya? Si lo representamos bien. Si ejecutamos esta instancia, nos damos cuenta que ante esta posibilidad de escenarios, el costo de la función objetivo asciende a 1400. Y ante cada realización, según el año o el nodo que corresponda, tenemos lo siguiente. En el año 1, como no depende de los escenarios, se adquieren 200 unidades, y acá, en los siguientes resultados, corresponden cuánto nosotros adquirimos en el segundo año y en cada nodo. Por ejemplo, en el nodo 2 no se adquieren unidades, en el nodo 3 se adquieren 50 unidades y en el nodo 4 se adquieren 80 unidades. Con respecto al almacenamiento, solamente se hace uso en el primer periodo de almacenar. Esto se debe a que, como no existen más años de planificación, no es necesario almacenar. Bien. Bien, ahora en la instancia o la pregunta, ¿se entendió bien la formulación de los nodos del árbol y a su vez la dependencia del inventario en la realización anterior? Que ese es como el desafío del problema, al representarlo en árbol. ¿Todos claros o hay una duda? Claro. ¿Sí se entendió? Yo entendí. Qué bueno, porque me costó más que la cresta. Estuve, bueno, sin mentirle, estuve harto rato batallando con cómo representar esto de AMPL acá, pero con que entiendan bien lo importante de los subíndices, que es lo que me costó a mí entenderlo, listo, están al otro lado. ¿Ya? Bien. Lo importante que este modelo, como está representado de forma genérica, independientemente de los nodos que nosotros tengamos, ante la realización de una tercera etapa de variabilidad, lo que tenemos que adaptar no es el modelo, son los parámetros. Porque este modelo ya está representado para un árbol, pero vamos a extender el árbol por los parámetros. El modelo ya lo acepta cualquier árbol, cada realización. ¿Ya? Entonces,
lo que se plantea ahora es un nuevo desafío, que en vez de ser de 2 etapas, sea de 3 etapas, a nivel de un árbol de decisiones, que está representado de esta forma. De forma vertical tenemos año 1, año 2 y año 3, y según las probabilidades que tenga cada una, es como nosotros vamos a extraer la probabilidad. ¿Ya? Los parámetros de este problema lo rescaté del archivo Gas Stochastic Problem de NEOS, el problema número 3. Así que vamos para allá. Más que conversar sobre los parámetros, tenemos que conversar sobre la representación de los grafos. Dependiendo del periodo temporal que nosotros nos encontremos, en el periodo 1 solamente existe el nodo 1, en el periodo 2 solamente existe el nodo 2 y 3, y en el periodo 3 solamente existe el nodo 4, 5, 6, 7. Bien, a su vez, según el periodo temporal que nosotros nos encontremos, y según el nodo, tenemos la probabilidad, el nodo de partida, probabilidad 1, los siguientes nodos, una ramificación de 0,5, y esto de acá se supone que por cada nodo se separa en 0,5, y siguiendo la idea de Chapman con Mogorov, que es como lo aprendí yo, que para nosotros llegar al nodo 4, tiene que ocurrir la probabilidad del primer arco por la probabilidad del segundo arco, que es como es 0,5, 0,5, 0,25. ¿Ya? Representamos el parámetro de probabilidad, representamos nuestro parámetro de precio de compra, según cada escenario, o según cada nodo, dadas las probabilidades que se representan, la demanda, que acá se representa con mayor variabilidad, dados los años, y esto nuevamente es lo importante. Si habíamos comentado que la representación de los nodos es importante, a su vez es importante la dependencia de cada nodo. Por ejemplo, del nodo 2 y el nodo 3 dependen del nodo 1. Entonces, en el periodo 2, el nodo 2 depende del periodo 1 y el nodo 3 depende del periodo 1. En cambio, el nodo 4 y 5 depende exclusivamente de 2. Entonces, nodo 4 y 5 depende exclusivamente de 2. Y finalmente, el nodo 6 y 7 depende exclusivamente de 3 y de 3. Nuestro almacenamiento inicial es 0, nuestro costo de almacenamiento es 1. Nuevamente, nos vemos enfrentados a indexar los nodos correctos, o los pares ordenados que nos sirven, que es al igual que la formulación del problema número 2. Pero no cambian nada, estamos listos. Lo que hay que representar son los parámetros. ¿Cómo se representa el árbol? En los parámetros. Todo lo que está debajo de variable de decisión es exactamente igual al modelo anterior. Lo único que se ha modificado son los parámetros de los nodos, o sea, todos los parámetros habidos por haber, pero lo importante es cómo nosotros representamos los nodos de este árbol según cada etapa, y el parentesco o la dependencia de los nodos anteriores. Ante la ejecución de este problema, tenemos el siguiente resultado. Nos damos cuenta que ante esta realización o a esta representación de escenarios por este árbol, el costo objetivo asciende a 2.700 unidades monetarias, y tenemos la representación por nodo. En el nodo 1 se desea adquirir 300 unidades, en el nodo 2,3, que es aquí, desea representar 90 unidades, y así sucesivamente. ¿Ya? Estos resultados los pueden comparar con el modelo que tienen disponible en ANPL, que fue en que me apoyé. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante más que la formulación o representar esto en Python? Es nosotros a extraer el modelo de grafos o árbol de decisión y representarlo bien. Acá y acá. O sea, eso también. El parentesco. Lo importante, además, eventualmente para discutir más sobre la idea de árbol de escenarios, es que nuevamente la dependencia se presenta en el inventario. ¿Ya? Si el contexto del problema cambia, hay que tener presente qué variable de decisión cambia o depende.
En este caso, las compras en cada nodo es independiente de lo anterior. Lo que sí depende en el periodo anterior, el inventario. Si el contexto del problema cambia, claramente debemos pensar que depende del periodo anterior. Bien. Ahora, el desafío está que esto lo pueden hacer solos. Pero la ventaja es que esto ya está. Como la programación es modular, en el sentido que podemos copiar y pegar el código, no hay pérdida. Así que no deberían tener problemas. ¿Ya? ¿Qué más? Eso es el taller de hoy día. Si me dicen que entendieron, estamos listos. Excelente. Pato, Cuéntame. y en el certamen tendríamos que programar algo, ¿no? En Python o en RPL. Buena pregunta, porque el profe ya, por lo que me dejó claro en su correo, ya tiene listo el certamen, creo, y la tarea computacional. ¿Ya? Lo único que sé que tienen que estar preparados. Déjenme un segundito, vamos a hacer algo bien hecho. Ya dejé de compartir y... ¿Cómo dejo de grabar?